Hola, ¿qué tal? Espero estés bien. Bienvenido a otro video de Palmer Prof. El día de hoy vamos a ver estructuras de decisión. Vamos a ver el if, el else y vamos a ver también estructuras anidadas y otro operador condicional. El objetivo del día de hoy es aprender a realizar una toma de decisión simple y anidada en un programa a través de las sentencias if else y de un operador ternario. El primer tema que vamos a tocar en este video son las condiciones simples y también las decisiones muy simples. Dentro de diagrama de flujo nosotros vamos a identificar una condición a través de un rombo que es como este que estoy aquí señalando con la flecha color verde. Ahí nosotros podemos poner una condición. Si se cumple la condición, el flujo que va a tomar el programa va a ser hacia la rama verdadera. Si no se cumple la condición, entonces simplemente baja y sigue la rama que dice no. Para hacer esto en programación es necesario utilizar la palabra if, en donde if en español significa sí. Es un condicional como si me porto bien o si estudio, y entre paréntesis va la condición. Después debo de poner una llave y dentro de esa llave debo de poner todas las instrucciones que yo quiero que se ejecuten si la condición sí se cumple. Y después debo de cerrar esa llave. Vamos a ver esto cómo se tendría que hacer al momento de la implementación. Para la implementación quiero proponer un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que estamos desarrollando un programa en el cual el usuario debe de introducir por el teclado sus calificaciones. Y ahorita en esta primera versión, si el usuario introduce una calificación menor que 6, entonces en el programa simplemente debe de imprimir negativo. Entonces, el diagrama de flujo se debería de ver más o menos de esta forma. Debemos de tener una parte de inicio. Debemos de leer la calificación. Y bueno, acá en la parte del pseudocódigo vamos a poner nada más leer calificación. Después debo de establecer la condición. Si la calificación es menor que 6, si sí, quiero que imprima que ha reprobado. Entonces, aquí está en pseudocódigo. Si la calificación es menor que 6, quiero que imprima reprobado, necesitas esforzarte más. En pseudocódigo esto se vería, imprime reprobado, necesitas esforzarte más. Observa que si no, no hay nada, simplemente baja la línea al círculo donde se cierra la bifurcación o donde se abren los caminos. Y ya después vamos a imprimir nada más como un piloto o una señal de que ya salimos del condicional, el fin del programa. Esto en el pseudocódigo se vería en imprime fin del programa y ya. Ahora vamos a ver la implementación en código cada uno de estos elementos. Aquí te muestro el código inicial y ahorita vamos a ir explicando poco a poco conforme el diagrama de flujo va avanzando. Entonces, nosotros debemos de establecer el inicio, que en el ejemplo del código en C, en el lenguaje C, el inicio sería ir agregando las librerías y poner la función principal, tal como se muestra en este recuadro en verde. Después, si recuerdas, debo de leer la calificación. En la parte de leer la calificación, nosotros en el lenguaje C vamos a englobar varias acciones. La primera sería declarar la variable A, después imprimir en pantalla, introduce tu calificación y al final asignar la calificación que se haya leído a través del teclado, la vamos a asignar a la variable A que previamente se ha definido. Se ve en este recuadro color amarillo. De ahí ya deberíamos de poner el condicional, que otra vez en diagrama de flujo está representado a través de un rombo que va a tener dos direcciones. La dirección es positiva o qué pasa cuando sí se cumple la condición y la otra dirección es falsa, que vamos a seguir ese camino en caso de que no se siga la condición. En programación esto se debería de ver de la siguiente forma. Yo aquí nada más el if y entre paréntesis la condición sería esta parte. Ahora, si sí se cumple la condición, yo quiero imprimir reprobado, necesitas esforzarte más. En el código sería este bloque de color azul en donde nada más estamos imprimiendo reprobado, hay un cambio de línea y después necesitas esforzarte más. Aquí a propósito he puesto dos instrucciones para que veas que yo puedo poner las instrucciones que yo quiera siempre y cuando tenga una llave que abre y una llave que cierra. En este caso estoy haciendo referencia a esta llave que abre
y a esta llave que está cerrando. Todo lo que se encuentre entre estas dos llaves es lo que se va a ejecutar si sí se cumple la condición. Bueno, vimos también que si no se cumple la condición no hacemos nada, es decir, date cuenta que aquí en esta parte la línea que va al no tiene ningún rectángulo que implique alguna acción. Después nosotros vamos a imprimir fin del programa, que en este caso corresponde a este rectángulo cian. Y ya al final debo de poner mi llave para cerrar el programa. Aquí te voy a mostrar la implementación ya del programa. Ya he cargado todo el programa, ya lo transcribí. Observa que es exactamente el mismo que se mostró en las diapositivas. Aquí nada más para verificar que todo está bien, vamos a compilar y observa que aquí abajo me aparece 0 errores y 0 advertencias. Ahora ya vamos a compilar y a correr. Y aquí es necesario analizar un poquito qué es lo que nos está mostrando el programa en la salida. Aquí en la consola de la computadora nos dice que debemos de introducir la calificación. Ahorita vamos a introducir una calificación que sea menor que 6. Vamos a introducir 5 y vamos a presionar Enter. Observa que dice reprobado, necesitas esforzarte más y después el fin del programa. Aquí nada más déjame poner un cambio de línea nuevo. ¿Para qué? Para que cuando termines necesitas esforzarte más, brinque a la siguiente línea y no se vea esta parte amontonada. Ahorita hicimos o metimos una calificación para que sí se cumpliera la condición y observamos que efectivamente ejecuta estas dos instrucciones. Voy a cerrar la terminal, voy a compilar de nuevo y a correr de nuevo. Aquí hemos compilado y estamos corriendo el programa. Vamos ahora a introducir una calificación de tal manera que no se cumpla la condición que está dentro del if. Entonces, si la condición dentro del if es a menor que 6, un valor que esté fuera de esa condición, pues puede ser un 8, un 9 o un 10. En este caso vamos a meter 8. Y presionamos Enter y observa que se ha brincado estas dos instrucciones y simplemente pone fin del programa. Y ya termina la ejecución. Vamos a aumentar un poquito la complejidad en este segundo ejemplo. Vamos a retomar el programa que se acaba de ejecutar y ahora vamos a agregar algunos elementos extras. El objetivo sería, en primer lugar, leer la calificación y si está reprobado que lo imprima en la pantalla. El segundo elemento que nosotros queremos agregar, que es el nuevo elemento, es si la calificación es aprobatoria, pues también lo debe de imprimir en la pantalla. De tal manera que si yo, por ejemplo, en la calificación introduzco un 5, pues me va a aparecer que he reprobado y que necesito esforzarme más. Si en la calificación, no sé, yo he metido un 8, pues entonces ahora me debe de imprimir has aprobado, nada más. Ahora, para resolver este problema hay dos enfoques. El primer enfoque solo vamos a utilizar puros condicionales if, como el que acabamos de ver. Y en el segundo enfoque vamos a meter una palabra reservada nueva, que es el else. A continuación te muestro el primer enfoque. Para resolver el problema que se ha planteado, este sería el código. Vamos a irlo comparando con el diagrama de flujo para que veas y analices todas las partes que componen a este programa. Como en el caso anterior, debemos de comenzar con una parte que es el inicio, que en la parte del código está relacionado con la inclusión de las librerías y la función principal main. Después se tiene que leer la calificación. En el diagrama de flujo solamente ponemos un rectángulo que dice leer calificación. Sin embargo, ya en el código, pues esto representa varias cosas. Aquí está en el recuadro amarillo todo lo que implicaría leer la calificación. Entonces hay que declarar una variable. En este caso se declara como la variable le vamos a llamar a y va a ser de tipo flotante. Se imprime en pantalla, introduce tu calificación y después se va a leer a través del teclado con la función scanf y se le va a asignar a la variable a. Después en el diagrama de flujo debe de aparecer el if o el condicional, que en este caso está representado por este rectángulo rosa en donde aparece el if y bueno, la calificación si es menor a 6. Después nosotros en el diagrama de flujo debe de aparecer la rama
de cuando sí se cumple la condición, que en este caso sería simplemente la impresión de necesitas esforzarte más, que en el código está dado por la línea 10 y por la línea 11, donde observamos las funciones printf para imprimir en la pantalla. Y aquí está en este recuadro azul y bueno, nada más imprimimos reprobado, hay un cambio de línea y luego necesitas esforzarte más. El siguiente paso sería mostrar otro if. Y en este if vamos a analizar, o bueno, se va a verificar cuando la calificación es mayor o igual a 6. Si la calificación sí es mayor o igual a 6, pues nosotros queremos imprimir que sea aprobado. Pero la parte del if solamente va a estar denotado por la casilla otra vez de color rosa, en donde ahora tenemos aquí la condición. Observa que la condición 1 es distinta a la condición 2. Ahora, la rama positiva o la rama verdadera, pues debería de imprimir aprobaste. Y en el código se ve a través de esta casilla azul en donde simplemente ponemos impresión en pantalla con printf y aprobaste. Por último, vamos a imprimir nada más como una forma piloto, una parte que diga fin del programa, que en el código se va a ver reflejado otra vez por este recuadro azul, y ya después el óvalo de fin, que en este caso lo podríamos representar con el cierre de la llave de la función principal. Bueno, aquí vamos a mostrar ya la implementación tal cual. Otra vez estamos utilizando dev C++. Ya tengo aquí cargado todo el código. Aquí simplemente es cuestión de compilar para verificar que no haya pues ningún problema. Y observa que aquí en la parte de compile log aparece que tengo 0 errores y 0 advertencias. Entonces no va a haber problema alguno al momento de ejecutar el programa. Vamos a ejecutarlo y aquí pues en esta parte de la consola me pide la calificación. Entonces inicialmente vamos a meter una calificación reprobatoria que bueno, puede ser 5.9 y me dice reprobado, necesitas esforzarte más y fin del programa. Observa que aquí este fin del programa está pegado con la línea anterior, entonces aquí nada más vamos a poner y necesitas esforzarte más. Aquí nosotros podríamos poner un cambio de línea y ya. Entonces vamos a compilar y a correr. Y bueno, ahora vamos a meter una calificación positiva 8, enter y vamos analizando. Y bueno, ahora hay que analizar. Observa que aquí dice aprobaste, fin del programa. Entonces, cuando yo meto una calificación negativa, o bueno, una calificación menor que 6, se ejecuta esta rama del programa, y cuando yo introduzco una calificación mayor o igual a 6, ya es la aprobatoria, se ejecuta esta otra rama del programa. En este caso el programa está funcionando bien, sin embargo, no es muy profesional y no es muy bien visto dentro del ámbito de la programación poner estos dos ifs seguidos, debido a que hay otra sentencia de control que se llama else, que es la que vamos a analizar a continuación. Hay otra forma de resolver el problema anterior, que es utilizando solamente un condicional if, y en los casos anteriores, si la rama era verdadera, poníamos una serie de acciones que se tenían que realizar. Si no, simplemente la rama seguía hasta el final de la condición. Ahora, nosotros en esta rama negativa o falsa también podemos meter instrucciones que nos van a ayudar a ejecutar elementos si no se cumple la condición. Y así ya estaríamos evitando el hecho de poner varios ifs consecutivos. Esta instrucción se le conoce como else y en español la traducción sería si no. Un ejemplo, mandan a un niño a la tienda y le dicen, si hay leche, compra 2 litros. Si no hay leche, entonces regresa a casa. Aquí a propósito se hace énfasis del si hay, entonces compra. Si no, regresa a casa. El si no estaría representado por el else. Ahora, en código se vería o se debería de ver algo como este recuadro rojo con negro, en donde en if va la condición, abro llaves, pongo la serie de instrucciones y después pongo el else, que sería la parte de la rama donde falsa o negativa. Después puedo poner una serie de instrucciones y debo de cerrar también la llave. Vamos a ver el ejemplo anterior, cómo se resuelve utilizando este tipo de estructura de control.
El código para resolver el problema anterior utilizando if-else está aquí presente. Al igual que las veces anteriores, vamos a ir comparando el código con el diagrama de flujo para que te vayas familiarizando con este tipo de herramientas y de diseñar los programas. Entonces, como cualquier diagrama de flujo, yo necesito poner un óvalo de inicio que en el código estaría representado por la inclusión de las librerías y la función principal. Y en esta diapositiva se ve en este recuadro color verde. Después, en el diagrama de flujo debemos de poner el cuadro de leer calificación. Leer calificación requiere por lo menos 3 instrucciones. La primera instrucción es declarar una variable, la segunda es imprimir en la pantalla, introducir tu calificación y la tercera instrucción está dada por el escaneo de los datos a través del teclado. Observa que esto va en las líneas 5, 6 y 7 y la estamos enmarcando en este recuadro amarillo. Después debo de poner el if. De acuerdo, que el if simplemente es si la calificación es menor que 6 y en el código está representado otra vez por este recuadro rosa. Después debo de poner la rama verdadera o qué pasaría si sí se cumple la condición que imprime que has reprobado y necesitas esforzarte más. En código es otra vez este recuadro azul. De ahí, una vez que he analizado o que se ha desarrollado la rama verdadera, pues toca analizar y toca desarrollar la rama falsa o qué pasaría si no se cumple la condición. En este caso iría la rama del no, que nosotros en el código la vamos a representar simplemente por el else. Y ahora dentro del else nosotros queremos poner o queremos imprimir aprobado. Del último recuadro azul o la línea 14 en donde imprimimos simplemente aprobaste. De ahí ya salimos de la parte de las condiciones y estamos imprimiendo fin del programa, que nosotros esa parte la vamos a ver reflejada en la línea número 17. Y ya por último viene el óvalo de fin, que para nosotros lo podemos poner con el cierre de la llave de la función principal. Vamos a analizar esto cómo se debería de ver en código. Muy bien, aquí ya tengo cargado el código, estoy utilizando dev C++. Bueno, aquí esta sería la parte inicial en donde estamos incluyendo la librería y la función principal. En esta parte, en el diagrama de flujo habíamos puesto el rectángulo de leer variable. Entonces aquí tenemos todo lo que implica leer una variable, que es la declaración de la misma, una impresión en pantalla pidiendo el valor y de ahí el scanf para leer el valor a través del teclado. Después debe de ir la condición, el if, y después de que nosotros hemos puesto el if debemos de poner lo que pasaría si sí se cumple la condición. En este caso está representado por esta parte que estoy sombreando, que debe de imprimir reprobado, necesitas esforzarte más. Después debo de poner la rama falsa o qué pasaría si no se cumple la condición, que en este caso, pues bueno, si la calificación es mayor a 6, entonces has aprobado, que es esta parte de aquí. Por último, nada más pongo este fin del programa que me indicaría que ya se ha ejecutado todo el condicional. Y ya cerramos entonces la llave que corresponde a la función principal. Vamos a compilar. Aquí observa que ya compilé y en la pestaña de compile log me aparece 0 errores y ninguna advertencia. Eso implica que el programa tiene altas posibilidades de funcionar bien. Ahora vamos a compilar y correr y aquí ya tengo la consola y vamos a introducir la calificación. Vamos a introducir 6 y ya, ¿no? Me dice aprobaste, fin del programa. Vamos ahora a introducir una calificación reprobatoria, no sé, 5.8 incluso, y dice reprobado, necesitas esforzarte más. Y la última opción vamos a, no sé, meter una calificación de 9 y aparece aprobaste, fin del programa. En la siguiente diapositiva te voy a mostrar la última opción que tenemos para hacer este problema. Bueno, la última opción que tenemos para poder resolver el problema es utilizando un operador ternario o el operador condicional. Vamos a analizar aquí en esta parte del video este operador.
Aquí te estoy mostrando en este texto o en esta imagen el operador. Vamos a compararlo con una estructura de un if común y corriente de un diagrama de flujo. En el diagrama de flujo debe de aparecer la condición, de acuerdo que en este caso va a estar relacionado con este recuadro. Después de este recuadro debe de ir un signo de interrogación, que es este que se está mostrando en el recuadro rojo. Después viene la rama positiva o qué pasaría si la condición sí se cumple, que la vamos a denotar ahorita en este recuadro color verde. Después de la instrucción yo debo de poner 2 puntos, que está representado aquí en ese recuadro rojo, y por último debo de poner qué pasaría si la condición no se cumple, o la rama falsa, que en ese caso está denotada por la flechita y el no, y en el código va a estar dada por este recuadro azul. ¿Cuál es la gran diferencia entre este operador con la estructura if? En este operador yo solamente puedo ejecutar una sola instrucción por rama. Es decir, si sí se cumple la condición, solamente puedo ejecutar una instrucción, una y solo una. Si no se cumple la condición, yo también solamente voy a poder ejecutar una y solo una. En el if normal o en el if que se ha analizado en los casos anteriores, si yo abro una llave, puedo poner las instrucciones que yo quiera, pueden ser 1, 2, 20, 30 instrucciones. Cierro llave y ahí con esa llave cerrada estaría terminando la rama positiva o la rama falsa. Sin embargo, aquí nosotros nada más tenemos la oportunidad de ejecutar una sola instrucción. Es por eso que a mí casi no me gusta utilizar este operador. Sin embargo, he observado que hay muchos programadores que les gusta este tipo de operadores. Esto ahorita te lo estoy mostrando porque es una opción y si más adelante te lo encuentras, pues ya lo vas a conocer. Vamos a analizar ahora el código donde se muestra la solución utilizando este enfoque. Aquí está el código y ahora vamos a irlo comparando con el diagrama de flujo y también viendo la relación que existe entre cada uno de estos dos elementos. El diagrama de flujo debe de iniciar con un óvalo que debe de tener la palabra inicio, que en el programa esto se va a ver reflejado con la inclusión de las librerías y también la función principal main, que está en este recuadro color azul. Después debe de aparecer la parte de leer la calificación, en donde leer la calificación va a hacer referencia a declarar una variable de tipo flotante, imprimir un texto que le pida al usuario la calificación y también debe de haber un scanf que es con el cual nosotros vamos a leer datos del teclado. Después debería de aparecer el if, pero observa que en el código no va a aparecer el if, sino la condición que está marcada en este recuadro verde junto con el signo de interrogación. Después debo de poner la rama verdadera o qué pasaría si sí se cumple la condición, que en este caso debe de decir reprobado, necesitas esforzarte más. Ahorita, como yo nada más puedo utilizar una instrucción, nada más vamos a imprimir reprobaste. Y eso se ve en este recuadro color amarillo. Después debo de poner la rama negativa o la rama falsa, o también qué pasaría si no se cumple la condición, que sería este recuadro rosa en donde aparece el texto aprobaste. Por último, he puesto la impresión del fin del programa. Esto nada más es con fines de piloto o mostrar que ya hemos salido del bucle o de la bifurcación. En este caso se va a ver en el código en este recuadro azul en donde nada más estamos utilizando la función printf para imprimir en pantalla. Después viene el óvalo que debe de decir fin o final, que en el código se representa con la llave que cierra la función principal. Vamos a ver esto en implementación ya cómo se debería de ver. Bueno, ahora para la implementación estamos utilizando CodeBlocks y aquí está el programa tal cual se mostró en las diapositivas. Esta de aquí sería la parte inicial. Aquí estamos leyendo la variable y observa que otra vez tenemos que declarar la variable, imprimir,
que se introduzca la calificación y después un scanf para indicar que se va a leer a través del teclado. Y aquí es donde tenemos nuestro operador ternario. Recuerda, yo solamente puedo ejecutar una instrucción en la rama verdadera y solamente puedo ejecutar una instrucción en la rama falsa o negativa. Y ya después simplemente ponemos aquí printf fin del programa y cerramos nuestra llave de la función main. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a compilar. Quiero que observes que aquí en la parte de Build Messages me aparece 0 errores y 0 advertencias. Eso implica que pues hay muchas posibilidades de que el programa funcione bien. Aquí ya es la ejecución y vamos a meter una calificación 5 y nada más me aparece reprobaste. Ahora vamos a correr otra vez el programa utilizando una calificación aprobatoria de 9, enter, y aquí dice aprobaste, fin del programa. Con esto ya estamos demostrando que este operador ternario sí funciona como el if que hemos venido manejando. Otra vez, la gran diferencia es que yo aquí solamente puedo ejecutar una línea de código o una tarea, una instrucción en caso de que se cumpla, y también puedo ejecutar solamente una tarea o una instrucción en caso de que no se cumpla la condición. Es tiempo ahora de agregar otros elementos al programa y hacerlo cada vez un poquito más entretenido y complejo. Entonces, lo que el objetivo del siguiente programa es leer la calificación. Si está reprobado, quiero que lo imprima en la pantalla tal cual, así, está reprobado o reprobado, algo así. Si la calificación es aprobatoria, debe de imprimir aprobado. Y la última condición o la última parte es, si la calificación es mayor que 8.5, debe de felicitar al estudiante. Para esto vamos a tener que utilizar algo que se le conoce como condicionales anidados. Observa que del lado amarillo, en esta figura del diagrama de flujo, en la parte amarilla implicaría la rama positiva de un if. Y acá en la parte del no o en la parte del else, caemos al else y justamente después del else ponemos una condición nueva. Y en esta condición nueva pues va a tener su rama verdadera o positiva y va a tener su rama falsa o negativa. Y al final otra vez recae a este círculo que a propósito lo he puesto amarillo porque implica que ya vamos a cerrar el condicional principal o la primera condición. A continuación vamos a mostrar con colores cómo sería la interpretación de estos ifs anidados. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis del código junto con el diagrama de flujo para resolver este problema con los condicionales anidados. En el diagrama de flujo debo de tener una parte que es el óvalo con inicio, que dentro del programa sería la línea 1 y 3, en donde ya estamos incluyendo las librerías e iniciando nuestra función principal. Después debo de leer la calificación. En el programa está representado en este bloque amarillo y equivale a las líneas 5, 6 y 7 del programa. Y aquí, se declara la variable, se pide al usuario que se introduzca la calificación y se escanea con scanf. Después viene el primer condicional. Este primer condicional está en la línea número 9 o en este recuadro rosa. Después voy a poner las instrucciones en caso de que sí se cumpla el primer condicional. En este caso debo de poner reprobado, necesitas esforzarte más, que está representado en el primer bloque color azul. Seguido de esto debo de poner la rama falsa o qué pasaría si no se cumple la primera condición, y observa que también debo de poner luego la segunda condición, que sería, se podría leer else if, que es la línea 13, en donde la segunda condición es a mayor o igual a 8.5. Y aquí esta parte ya comienza a ser un poquito más interesante, porque si la calificación sí es mayor a 8.5, quiero que imprima la felicitación, que en ese caso es felicidades, sigue así, y se ve representado en la línea 14 del código, que es también otro bloque color azul. Después debo de poner la última parte, que es el condicional negativo o la rama falsa,
o también la interpretación de qué pasaría si no se cumple la segunda condición. En este caso, la calificación debe de estar entre 6 y 8.49. Si la calificación está en ese rango, debe de aparecer simplemente aprobaste y ya. Eso se ve en el código en la línea 17 y por último se ha puesto la impresión del fin del programa. Otra vez esto es simplemente como un piloto que me diga que ya estamos fuera de los condicionales. Y debo de poner después la parte final que nosotros lo podemos interpretar como el cierre de la llave de la función principal. Acá ya estoy mostrando la implementación del programa y bueno, es exactamente el mismo código que se presentó en las diapositivas, nada más que ahora ya lo estamos abriendo directamente desde CodeBlocks. Aquí lo primero que hay que hacer es compilar y verificar que no tengamos errores. Aquí observa, estoy poniendo 0 errores y 0 advertencias, entonces hay grandes posibilidades de que nuestro programa funcione bien. Ahora vamos a correr el programa y aquí ya nos pide la calificación. En este caso vamos a meter una calificación de 4 y dice reprobado, necesitas esforzarte más y después el fin del programa. Acá nada más déjame poner acá un cambio de línea para que tenga una mejor presentación. Bueno, ahora vamos a introducir una calificación que sea aprobatoria pero menor a 8.5. Vamos a poner la calificación de 7.5. Enter y pues nada más observa que dice aprobaste y ya, no pasa nada más. Vamos a cerrar la consola y vamos a ejecutar otra vez y ahora vamos a poner una calificación de 9. Observa que ahora dice felicidades, sigue así. Con esto ya quedaría demostrado el uso de los condicionales anidados. Ahora vamos a ver varias condiciones en un solo if. En el caso anterior nosotros teníamos 2 if anidados. En este caso es un poco distinto, ya que en un solo if vamos a tener varias condiciones. Y bueno, estas condiciones las vamos a evaluar de un solo golpe. Aquí te presento el código y esta vez vamos a trabajar un ejemplo distinto. Yo le voy a pedir al usuario que teclee una letra, un carácter, y me debe de indicar si el carácter que el usuario introdujo es vocal o no es vocal. Entonces, vamos a hacer el análisis del código con el diagrama de flujo. El diagrama de flujo inicia con una burbuja o un óvalo de inicio y en el código esto se ve reflejado a través de la inclusión de la librería y la apertura de la función principal. Después tengo que leer la variable. En este caso es una variable tipo carácter que le voy a llamar C y en código se vería como en este recuadro color amarillo. Después tengo un if. Dentro del diagrama de flujo yo puse multicond. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar múltiples condiciones. Dentro del código está este recuadro azul, en donde observa que estoy utilizando comparadores y también estoy utilizando operadores lógicos, que en este caso es el tipo OR. Aquí en este caso yo voy a leer el carácter. Y dentro del if voy a primero verificar si el carácter es exactamente igual a A, o el carácter es exactamente igual a E, o el carácter es exactamente igual a I, o el carácter es exactamente igual a O si el carácter es exactamente igual a U. Es necesario que recuerdes que en el operador OR, con que cualquiera de estas opciones sea verdadera, pues todo el resultado de todo esto va a ser verdadero. Entonces, con que el carácter sea A, E, I, O U, me va a dar un positivo y entonces va a imprimir el carácter es una vocal. De lo contrario, me va a imprimir con el else, el carácter no es una vocal y ya después viene la secuencia de salida que, bueno, en el diagrama de flujo es un óvalo con fin y acá pues simplemente es ir cerrando las llaves. ¿Cómo se vería esto en implementación? Aquí ya tengo el programa capturado. Estoy aquí trabajando desde DevC++. Simplemente voy a compilar. Aquí en esta parte observa que me dice 0 errores y 0 advertencias. Y entonces ahora ya podemos correr el programa. Aquí observa que me pide un carácter. En este caso vamos a meter 5. Y me dice esto no es un carácter. Vamos a correr de nuevo el programa.
Y ahora vamos a introducir A. Y me dice, el carácter es una vocal. Vamos a hacer otros 2 intentos y ya. Vamos a meter ahora G. Y me dice, el carácter no es vocal. Y ahora, el último intento, vamos a meter U. Damos Enter y me dice que el carácter es una vocal. Entonces, aquí con esta parte nada más es para que seas consciente que yo dentro de un if puedo poner varias condiciones utilizando ya aquí los diferentes tipos de operadores que se han visto en los videos anteriores. Bueno, pues eso es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, comentario u observación, por favor escríbelo en la parte de los comentarios. Yo trataré de resolver tu duda a la brevedad posible. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete, dale like y también dale click en la campanita para que te anuncie cada vez que se suba un nuevo contenido.